Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de dos de las importantes culturas que marcaron el inicio del periodo llamado el Intermedio Temprano. Hablamos de las culturas Pucará y Vicus. Empecemos con la cultura Pucará. La cultura Pucará es considerada como la primera gran cultura del altiplano andino, porque es la que va a dar origen a las diferentes culturas del altiplano, entre ellas la cultura tiahuanaco. ¿Dónde se desarrolló? En el departamento de Puno, en la provincia de Lampa, en el distrito de Pucará. Esta cultura apareció a orillas del lago Titicaca y su asentamiento más importante fue Pucará. Se desarrolló entre los años 500 antes de Cristo, hasta los años 400 después de Cristo. Con respecto a su economía, los Pucará pues basaron su economía en la agricultura y cultivaron principalmente productos como son la papa, la oca, el oyuco, el maíz, la quinoa, pero además también son consideradas como la primera cultura que creó las bases productivas mediante la realización de diversas técnicas agrícolas. Tal es el caso, por ejemplo, de los andenes, ¿no?, los campos elevados o guaru-guaru, los campos hundidos o las cochas. Entonces, esta cultura fue la primera en dominar las técnicas de la agricultura. Sabemos que sobrevivir en el altiplano no es fácil por los cambios bruscos de temperatura que a veces dificultan lo que es la agricultura, pero sin embargo los Pucará supieron vencer esos obstáculos mediante estas ingeniosas técnicas agrícolas. Complementaron pues los Pucará la agricultura con la ganadería. También se dedicaron a la crianza de la llama, de la alpaca, de la vicuña, del guanaco, entre otros animales. Además también inventaron y fabricaron diversos instrumentos de labranza, ¿no?, para poder realizar la actividad que necesitaban, como es la agricultura. Ahora veamos sus principales manifestaciones culturales. Con respecto a la arquitectura, los Pucará pues construyeron numerosas aldeas y edificios públicos. Sus construcciones eran principalmente de piedra, como lo podemos observar aquí en esta imagen. La arquitectura más importante de los Pucará, en Calasaya. Se dice que en cuanto a técnica, ellos incluso superaron a la cultura chavín por el pulimentado y la unión de las piedras, ¿no? Usaron vigas, cornisas o columnas. Ahora, Calasaya es el sitio más notorio y relevante con respecto a su arquitectura, el cual está construido por una estructura escalonada de varios niveles, presentando una magnífica escalinata principal, ¿no?, de acceso, y otra escalinata accesoria con trazo escalonado en planta. En la parte superior de esta arquitectura se observan 3 patios ceremoniales, ¿no?, hundidos.
También los pucará, ¿no?, sobresalen en lo que es la escultura. Sobresalen pues las numerosas estatuas y estelas de piedra que representan tanto a seres híbridos como a animales, vegetales y asimismo figuras geométricas. Podemos observar aquí que la escultura más representativa es el monolito degollador. Esta es la pieza escultórica de Pucará más representativa. Además, si podemos ver, en esta es una deidad degolladora, pues los Pucará fueron una sociedad eminentemente teocrática, por lo que la religión de alguna manera era el centro de su sociedad. Por ello es que podemos ver que era una sociedad que se caracterizaba por ser politeísta, ya que le rendían culto a varios dioses, ¿no?, y además panteísta porque le rendían culto a dioses de la naturaleza, ¿no? Con respecto a su cerámica, también fue bastante avanzada, pues la cerámica de Pucará se diferencia de otras por la forma y las técnicas que utilizaron, ¿no? Los colores variaban entre lo que es el color rojo oscuro hasta el marrón, ¿no? Luego ya serían pintados con amarillo y negro y gris. Las vasijas que elaboraban eran de varias formas, pero la más representativa es la que podemos observar aquí, que es un vaso de boca grande, de boca ancha, ¿no?, con una base muy gruesa. Entonces, estos ceramios fueron decorados con rasgos felinos, ¿no? Es decir, representan de alguna manera también figuras zoomorfas, antropomorfas, ¿verdad? Y se piensa pues que los Pucará recibieron alguna influencia de los Chalin. Ahora pasemos a la cultura Vicus. La cultura Vicus floreció entre los años 100 antes de Cristo hasta los 400 años después de Cristo. Esta cultura se desarrolló en lo que actualmente corresponde a la margen izquierda, entre la margen izquierda, ¿verdad?, del río Piura, ¿no?, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. Entonces abarcó no solo los valles desde las tierras altas hasta los valles de la costa del departamento de Piura. Con respecto a su descubridor, dijimos que fue descubierta por algunos huaqueros, ¿no?, pero ha sido estudiada por el arqueólogo peruano Ramírez Matos Mendieta. Por lo tanto, a él se le considera como el principal descubridor de la cultura Vicus. Con respecto a la sociedad, ¿no?, fue una sociedad machista, ya que los hombres de la nobleza, ¿no?, eran los únicos que podían vestir elegantemente y usar joyas. En cambio, las mujeres solo se vestían con trajes sencillos. Entonces, aquí se logra ver que de alguna manera existió el machismo. Y en cuanto a la estructura social de Vicus, se organizó en base a lo que es el poder, ¿no?, en base al poder político y también en base a lo económico de las personas. En la cúspide podemos ver aquí a los nobles, ¿no?, que eran los personajes o las personas pudientes que estaban ligadas al gobierno. Probablemente ellos eran los que gobernaban, pero aquí también estaban acompañados por los soldados, ¿no? Incluso se dice que habían algunos comerciantes, agricultores, ¿no?
y acompañados pues también de sacerdotes, ¿no? Ahora, los soldados también, que fue una sociedad fundamentalmente militarista, ¿no? Y los soldados también tenían un rango preferencial. Los comerciantes, que eran pues los encargados de a la actividad comercial que se desarrollaba dentro de la región. Y finalmente están aquí los esclavos, ¿no? Que eran aquellos prisioneros de guerra, ¿no? Que eran llevados a las islas cercanas para realizar trabajos como es de excavación, ¿no? de excremento de las aves. Recordemos que utilizaban este excremento de las aves como abono para la agricultura. Ahora, los bhikkhus, ¿no? Se desarrollaron cronológicamente entre dos importantes civilizaciones, ¿no? Entre lo que son la etapa del desarrollo de Chavin y de Moche, ¿no? Por eso es que los bhikkhus pasaron por tres etapas en su desarrollo, ¿no? La influencia Chavin, que es el primer periodo, el desarrollo propio, también conocido como el desarrollo regional o etapa de desarrollo regional, y la otra etapa, finalmente, que es la etapa de influencia mochica. Con respecto a sus manifestaciones culturales, la cerámica, ¿no? Resaltó principalmente por lo que representaban, ¿no? Representaban diferentes aspectos de su vida cotidiana, ¿no? Por un lado manifestaban animales y por otro lado a seres humanos, en diversas actividades. Se caracterizó principalmente por su aspecto macizo y rústico, ¿no? Su forma de recipientes de doble cuerpo, como lo podemos observar aquí, y cántaro con asa de gollete estribo. Además, en general, usaron varios colores. Entre los más importantes utilizaron el marrón, el amarillo, el naranja, también utilizaron el rojo, ¿no? Ahora, los cerámicos más importantes o más representativos son los huacos dobles, ¿no? Que son recipientes de doble cuerpo, ¿no? Y los llamados huacos silbadores. También, con respecto a metalurgia, ellos elaboraron diversos adornos, ¿no? Muy elaborados, además también a base de lo que son los metales de la plata, el oro y el cobre, ¿no? Además también manejaron la aleación de estos tres metales, como son el oro, la plata y el cobre, ¿no? Para también elaborar diversos instrumentos de labranza. También desarrollaron gran cantidad de objetos, de artículos como de adorno personal, orejeras, ¿verdad? Máscaras, narijeras, y muchos de estos artículos eran adornados con motivos antropomorfos o morfos, ¿no? Y geométricos. Ahora, uno de los objetos más famosos es la estatuilla de oro y platino, ¿no? Que es conocida como la Venus de Fría. Con respecto a sus construcciones, tenemos que resaltar aquí lo importante son las tumbas, ¿no? Las tumbas para los cultos funerarios, ¿no? Tenían podemos observar, hasta 10 metros de profundidad, en su mayoría con una abertura de 1 metro, ¿no? De diámetro en forma circular. Tumbas en forma de bota, que al final del pozo tenían una cámara funeraria y haciendo la forma pues de bota, y en esta cámara es donde se depositaban aquí los cuerpos acompañados de ofrendas. Y con respecto a su economía, pues los bhikkhus eran principalmente agricultores, ¿no? Para esta actividad desarrollaron diferentes complejos sistemas hidráulicos, ¿no? Para regar los campos, cultivaron también lo que son la calabaza, ¿no? Cultivaron el maíz, ¿no? Entre también zapallos, frutos, ¿no? Pero esta actividad fue complementaria con la ganadería. Bien, chicos.